en el país. Hay muchas quejas. Yo me he hecho eco en algunas ocasiones de algunas de las quejas. Tienen que ver con la habilitación o la no habilitación, porque hay abogados que entienden que no es cierto, que se han aperturado en las audiencias, que hay un esquema que le manda a depositar documentos y que vía teléfono o virtual es que le pueden dar respuesta, porque no hay manera de hacerlo distinto, porque hay todavía un cierre en las operaciones habituales o normales en que operaba el sistema de justicia antes de lo de la pandemia, acusación de designación o contratación de funcionarios en el sistema de justicia con salario superior a lo que ganan algunos jueces, incluso hasta insinuación de la Comisión de Actos de Corrupción a propósito de compras que se han hecho por lo de la pandemia. En fin, todo ese tipo de cosas se está diciendo. Incluso jueces están inconformes porque el esquema en que se está manejando la justicia no les reconoce la especialidad. Se estaría manejando la denuncia que hacen jueces. Yo he hablado con varios jueces, que no se está haciendo de la manera vertical en que se hacía, sino que opera de una manera horizontal, y que eso genera iguala a los jueces de diferentes niveles o de diferentes categorías en la interpretación que ellos hacen de lo que está ocurriendo. Todo eso se ha venido planteando. Y el presidente de la Suprema Corte de Justicia, en su intervención reciente, el día del Poder Judicial, intentó un poco responder eso y hablar de la eficiencia que se había logrado aún en medio de la pandemia. Pero después de eso han venido otros ataques, una andanada de denuncias sobre el manejo supuestamente irregular en la Suprema Corte de Justicia, y ayer se produjo eso que yo cuento. Ayer se produjo una única, estoy utilizando una expresión de los que hablaron, única conferencia de prensa para referirse a eso que se va a dar. Se dio ayer domingo y se produjo para desmentir esto, para volver sobre lo que había planteado de alguna manera el presidente del Consejo del Poder Judicial, que es Luis Henry Molina. Él no estuvo presente en la conferencia de prensa, estaban los demás miembros del Consejo del Poder Judicial, más no él, y fue una rueda de prensa para defender y para desmentir lo que se había estado estableciendo a través de diferentes medios. Se han hecho incluso programas especiales para hablar o para darle soporte a la denuncia que se ha hecho sobre el manejo irregular que se estaría dando desde la Suprema Corte de Justicia. Pero es un tema. Hoy está en la prensa, por ejemplo, la respuesta que da el Consejo del Poder Judicial. Entre las cosas que dice, yo quiero resaltar una. Los miembros del Poder Judicial, dice el comunicado que está publicado en la prensa de hoy, que fue lo que leyeron ayer, los miembros del Poder Judicial, a excepción del presidente de Suprema, que no estuvo, dice en uno de sus párrafos: los miembros del Poder Judicial son elegidos por el voto de sus pares en cada instancia por 5 años, y no a dedo, como insiste la fábula que injuria y desinforma. Un órgano en el que se toman decisiones por mayoría, contemplando mecanismos de disenso que tienen constancia en las actas de sesión. ¿Qué es lo que se ha dicho? Y yo creo que eso es parte, sí, de una campaña que quiere hacer saltar del cargo a Luis Henry Molina. Y eso es grave. E implica un retroceso muy perjudicial al proceso de reforma que vive la justicia desde el año 1997. Se está diciendo que Luis Henry tiene 5 más, que son sus jinetes, que hacen lo que él dice, y que a partir de ahí el presidente de la Suprema Corte de Justicia le ha establecido un secuestro de la justicia. Entonces se enfocan en él, que es el presidente del Consejo, más no es más que un miembro de un órgano colegiado. A la hora de tomar decisiones, es el Consejo que las toma, no es el presidente únicamente. Entonces, el enfoque es con Molina, a quien se llegó al extremo del Senado citarlo. Una facultad que no tiene el Senado para citar a una, ¿cómo se dice? ¿Cómo fue el término jurídico? Citarlo a una... Bueno, fue una audiencia. Hay lo que se llama interpelación. Interpelarlo, intentaron interpelarlo al presidente del Senado. Gracias a Dios se recogió y no llegaron a esa barbaridad. Porque había
Y hay, por lo menos, hace unos meses, yo recibí la información de que había intención de hacer un juicio político al presidente de la Suprema Corte de Justicia para destituirlo. Y Surún Hernández, a quien yo creo que sus credenciales están ahí a vista de todos, Surún Hernández, hoy todavía presidente del Colegio de Abogados, porque se mueve con una agilidad que es de estudios profesionales, está en una actitud de pedir juicio político de institución del presidente de la Suprema Corte de Justicia. Hay que saber por qué. Se habrá inventado la pandemia, Luis Henry Molina, y habrá cerrado los tribunales de maldad. Pero eso no es ocioso. Hay una campaña para esos fines. Y es lo que está denunciando el Consejo del Poder Judicial, que yo creo que hace bien. Eso que los jueces van por sentencia es verdad. Ellos dicen, tenemos tiempo escuchándolo, tenemos tiempo oyendo el ruido. No nos hemos referido a eso, pero lo hacemos única vez ahora. Y lo ponen claro. Y ojalá que esto pueda limpiar un poco el ambiente y le permita que la justicia haga su trabajo de forma independiente. Puede que a usted le guste o no le guste Luis Henry Molina, que si viene del PLD, que si lo nombró Danilo, no importa. Es el que nombró las autoridades que le tocaba en su momento, designarlo por el tiempo que decide o que establece la Constitución de la República. Ya cuando llegue el momento de revisarlo, bueno, pues se revisa. Pero no le hace bien ni siquiera pensar en la posibilidad de, porque esto representa un pasado que a mí no me gusta o que yo rechazo, yo entonces voy a establecer mecanismos para sustituirlo. Porque si hacemos eso, comenzaremos a andar el proceso de destrucción de todo avance en la reforma de la justicia que logramos o que hemos logrado en el transcurso de los últimos 25 años. Eso sería un error grave. Y ojalá que el presidente de la República no se deje convencer de gente que está planteándole eso. Por la posibilidad de una destitución en el Senado y la sustitución del presidente de la Suprema Corte de Justicia por un Consejo Nacional de la Magistratura en el cual él tiene la decisión definitiva. Vamos a tomarnos una taza de café Santo Domingo. Café del bueno. Cafecito Santo Domingo, Carolina, temprano. Buenos días. Bueno, hablando de esos temas, la gente que no se aleje mucho, que cuando hay que hablar de institucionalidad y justicia, nosotros apelamos a Sergio Tulio, y ese es el invitado de hoy. Yo creo que... ¿Y qué sabe de eso? Lo del juicio político yo lo he escuchado también. De hecho, me he enterado que se han estado dando algunos contactos, algunos movimientos en la Cámara de Diputados. Y creo que esto debe operar de diferentes maneras. Creo que el presidente de la Suprema Corte de Justicia también tiene que cuidarse un poco sus actuaciones. Quizá por actuaciones suyas se ha quebrado mucho la propia unidad interna de la Suprema Corte de Justicia. Eso está hoy fragmentado, eso está quebrado. Es difícil, cuando haya que decidir cosas ya de consenso, eso está muy difícil. Las relaciones están que apestan en la Suprema Corte de Justicia. Entonces creo que hay que abogar por lo que Óscar aboga, pero yo agrego a eso, yo comparto esa visión, pero agrego a eso que también a él le corresponde hacer su parte para que eso opere de manera adecuada y los comentarios cesen. No se puede abonar el terreno, que el terreno sea infértil, no haga mucho para abonarlo para que la cosa prospere. Creo que ese tipo de cosas es importante en este momento. Hay mucha expectativa con ese asunto y ciertamente se ha articulado un movimiento que todos lo hemos visto, lo hemos escuchado, hemos leído cosas. Hay un ruido. Entonces no se le puede dar espacio a que el ruido se aumente. Cuide la forma y cuide todo lo que le corresponda para que el ruido se disipe. Y creo que es la primera vez que sucede esto a ese nivel. Sí. Yo no había visto nada de cuestionamiento de diferentes sectores al Poder Judicial, al nivel superior. Todo poder es fiscalizable y tiene mecanismos de control la Constitución de la República y hasta establece cómo destituir al más votado y validado por la población, que es el presidente de la República. Pero hay que tener cuidado con la consolidación de la institucionalidad y el prestigio de los órganos de los cuales derivan ese tipo de cosas para mantener
la seguridad jurídica, el ambiente de confianza, todo lo que nosotros proyectamos y mercadeamos a nivel internacional incluso, para que vengan inversionistas a República Dominicana. Hay que tener mucho cuidado con investir. Y al PRM, que parece que todo le luce en este momento, porque cuando usted tiene poder y el pueblo se enamora de usted, está enamorado, enamorado. Hay que tener cuidado con morir de éxito. Hay que tener mucho cuidado. Y los presidentes, me decía alguien, son como el tizón. Lo soplan y lo soplan. Y el que se quema es el tizón. Y hay que ser moderado y prudente en el ejercicio del poder, sobre todo cuando usted lo tiene mucho. Porque cuando un elefante da una pisada, pisa mucho y muy duro. No es lo mismo cuando usted es pequeño, una hormiga. Hay que tener mucho cuidado. El encanto de hoy en política, sobre todo, ese enamoramiento, cuando pasa el tiempo y no hay la satisfacción, que hay una insatisfacción permanente de la gente. Usted le da una licuadora, mañana quiere una lavadora, después una cama, como le dijeron a Leonel, una señora, no le dé nada, hasta la mujer va a tener que buscársela. Los presidentes deben tener mucho cuidado, el PRM tiene mucho poder, tiene de todo, que lo haga con moderación y más nada, y cuidando todo esto. Bueno, pues tenemos que irnos a la pausa. Ya habíamos anunciado que vamos a estar conversando dentro de algunos instantes con el vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia.